libro que para mí es el preferido para esta parte, aunque no resuelva ningún problema, es el Termodinámica de Enrico Fermi, que tiene la belleza de ser un libro chiquitito, que es súper conceptual y es muy claro a la hora de leerlo, pero sí, tiene la desventaja de no sirve para resolver ningún problema. Eh, un libro clásico es los de Sears y Sears-Szymanski, esos pueden consultarlo. Después creo que había un libro más que no me acuerdo cómo se llamaba, y después el Eisberg, pero me parece que ese sirve más para la segunda parte que para la primera. Así que bueno, nada. Y después, si ustedes se ponen a buscar en la bibliografía, me consultan o nos consultan y les decimos. Yo en general mucho para esta parte, para los ejercicios, no uso la bibliografía. No sé. Ahora, Sí. con el tema de googlear las cosas, uno puede encontrar todo desarrollado en la red. Sí, Así en que general lo casi que se dice puede, Claudio es completamente cierto. O sea, todo lo que se puede buscan. prescindir. Yo el cuatrimestre pasado que estuve en una materia optativa, que en general uno piensa que hay menos material disponible, me fijé en Wikipedia y en general es bastante confiable. No encontré errores, por ahí no es súper didáctico, pero en general casi todo está hecho. Eso no quiere decir que si está todo hecho, ¿para qué estamos nosotros? No, bueno. Siempre para algo vamos a servirles, o eso espero. Les comento, respecto del cuatrimestre pasado, las guías tienen, digo por si hay algún recursante, no sé si hay recursantes o no es relevante, pero o por lo menos no saberlo ahora. Pero las guías que estamos usando este cuatrimestre tienen infinitesimales cambios. Son prácticamente las mismas, hay un par de problemas que por ahí saqué por guía, nada, porque me parecía que con lo que publicamos ahora está bien. Las guías que respetamos sí o sí del cuatrimestre pasado es la parte adicional de termodinámica y la guía 10 que está sobre el final, que casi nunca se llega a ver en los TPs. Si llegamos, llegamos y lo damos. Y si no llegamos, no llegamos. Pero después todas las demás guías entran seguro, incluso la de termodinámica adicional. Bueno, Y empiezo. además, Sí, decime. el detalle hay que comentar de que no se sorprendan si van a encontrar algún enunciado que no está correctamente formulado, porque son guías que venimos arrastrando de tiempos remotos, y yo el cuatrimestre pasado encontré varios errores, pero no tuve la inteligencia de señalarlos, así que habría que buscarlos de nuevo cuáles son, ¿no? Pero Sí. no son del todo confiables algunos enunciados. Claro, en esta guía que yo les puse, algunos de esos errores en su momento yo los corregí, pero no todos, porque de hecho en el problema 4 se me filtró un error, que ahora, no un error, pero una cosa que no está del todo prolija en el enunciado, que dice 300 gramos y debería decir 300 gramos fuerza. Pero bueno, nada, si aparecen errores de ese tipo, ven algo que en el enunciado no está claro, mandan un mail, preguntan, che, Carlos, Claudio, Tomás, no sé, el que prefieran, puede ser que este enunciado esté mal, y ahí lo miramos y decimos, sí, mirá, falta tal cosa, o no le des bola, o lo que sea. Es normal. Yo Es en normal. Wikipedia también encuentro errores. Hay unos errores que me han vuelto loco ahí, así que tampoco Wikipedia es palabra santa. No, bueno, por supuesto, o sea, uno tiene que tener una mirada crítica a la hora de estudiar siempre. O sea, nadie tiene la palabra santa. Digamos que no es Capaz que como Clarín, pero bueno, ¿Cómo? Wikipedia miente menos que Clarín, pero Ok. bien adelante. Bueno, entonces comenzamos. La guía 1 es como una mezcla de cosas que por ahí ya saben
de química del CBC, que puede que la parte, no sé si se acuerdan, pero cuando cursaron el CBC, las guías de química tienen una partecita de termodinámica, que les habla un poquito de termometría y de calorimetría y de primer principio. Un poco con eso, si se acuerdan pueden arrancar, y si no, bueno, empiecen a hacer los ejercicios, y cuando se traban preguntan. Les comento básicamente así truquitos. El ejercicio 1 con la ecuación de gas ideal sale. Y cuando deja de valer, justamente si en un momento se aparta del valor que informan acá, en el problema 1, no sé si todos lo tienen a mano, ya lo descargaron. Problema 1 es, estime la cantidad de aire en kilogramos, bueno, nada. Ese sale con el primer principio, después les dan, creo, para... y nada más. En el problema 2 también les dan para comparar con una tabla, y bueno, si se empieza a apartar de la ley de gas ideal es porque no es un gas ideal. En general, todos los gases, por más bien comportados o cercanos a lo ideal, nunca van a ser ideales. Entonces la ley P por B igual a nRT de gas ideal se cumple más o menos dentro de un cierto margen de error. También el ejercicio 2 en líneas generales les va a salir relativamente rápido. El ejercicio 3, yo ahora no lo voy a resolver, pero si alguien se trae después pregunta, pero básicamente tienen una ecuación cúbica donde les van a dar 3 datos, y entonces se va a armar un sistema de 3×3, y con eso arrancan. Y ahí les debería salir. Yo lo tengo hecho completo, después si alguien quiere comparar resultados, los vemos, no hay drama. Yo ahora me voy a poner con el ejercicio 4, que es uno de los que pensaba contarles. Déjenme ver. Okay. Share screen. Sí, Tomás, decime, ¿qué pasa en el problema 3? Si quieren también, a mí no me molesta si quieren interrumpir y abrir el audio, no pueden preguntar tranca. A ver, ya te digo. Sí, aunque este minúscula es la temperatura. Y es la temperatura en grados, no en la escala absoluta. Acá con esto hay que ser siempre cuidadosos. Cuando las relaciones son lineales, pueden pasar tranquilamente de grados a Kelvin o a Fahrenheit. Cuando las escalas no son lineales, en general hay que respetar las unidades, porque eso viene de que esas cosas se arman en forma experimental, y uno no puede garantizar, si no les dicen cómo se armó el experimento, si pueden pasar alegremente de grados a Kelvin. En general, en los ejercicios que estamos haciendo nosotros lo pueden hacer siempre, pero cuando tengan una relación cuadrática, en general traten de que no, porque puede pasar que haya ahí un problema de escala. Pero sí, aunque sea T minúscula, es la temperatura. Me parece que el espíritu del ejercicio, pues lo miré así nomás anoche, es que cuando usan la T mayúscula están usando una escala absoluta, Kelvin, y cuando no, nosotros vamos a usar siempre T mayúscula, pero en este ejercicio adrede quedó así para marcar eso. Quizás ahí podría uno empezar a hacer todo el cuentito de cómo se llegó a que hay una escala absoluta de temperaturas y hay otras que son relativas. Yo ese cuentito no lo voy a hacer. Hagan el problema, si se traban lo vemos. Una cuestión que alguien preguntó en la teórica el otro día, la escala de Kelvin es absoluta, o sea, no hay nada más frío que 0 Kelvin. O sea, 0 Kelvin es como la velocidad de la luz.
como así no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, no hay nada más frío que el 0 Kelvin. Pero después, la escala de grados Celsius o centígrados o la escala de grados Fahrenheit son escalas lineales, que básicamente los grados centígrados van entre 0 y 100, pues se toman dos puntos físicos, que es el punto de fusión del hielo al agua y de vaporización del agua al hielo. Entonces uno marca esos dos puntos, le puso 0, 100 y después interpolan linealmente. Y la escala Fahrenheit está corrida por un factor ahí medio que distinto, pero bueno, son esas las unidades sajonas que siempre vienen por alguna cuestión empírica que al menos yo no tengo siempre del todo claro por qué las eligieron así, pero se mantuvieron porque se mantuvieron. En general uno prefiere usar escalas del Sistema Internacional de Unidades. Así que, bueno, eso con respecto al problema 3. No sé si había alguna otra cuestión más, si no me meto de lleno con el problema 4. El problema 4, el enunciado está correcto. Siempre van a encontrar que si me pescan cucarachas y alguna ropa del estilo en las guías, por favor díganmelo, porque en general trato de corregirlo. A veces, bueno, por lo menos al principio del cuatrimestre uno tiene toda la predisposición del mundo. Después, dentro de un mes y medio, uno está corrido por los congresos, los deadlines y qué sé yo, y porque tiene que preparar los ejercicios y no llega, por ahí se pasa. Pero mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Acá hay en el primer reglón, ¿se ve la manito del cursor? Perfecto. Habrán notado que puse DQ con una delta y DT con una D latina. Eso es muy común que lo vean en termodinámica, porque como les dijo Claudia el otro día, esto arrancó de la mano de la segunda revolución industrial y de los ingenieros, y después se fue formalizando. Acá, cuando uno escribe el delta griego, lo que está queriendo indicar es que es una variación física que depende del tipo de proceso que uno haga. Y cuando uno pone una D latina, el diferencial T es un diferencial, en principio un diferencial matemático exacto, o tan chico como yo quiera. El DQ es también un diferencial a los efectos concretos de hacer la cuenta, pero no es tan chico como yo quiera, es tan chico como me permita el proceso físico que yo quiera hacer. Entonces, cuando uno pone esto, está queriendo decir eso. Después, bueno, uno hace matemática sucia y lo trabaja esto como si fuera un diferencial matemático exacto. Pero uno siempre tiene que tener en mente que esto se comporta suavemente dentro del experimento que uno realice. O sea, esto no es que vale siempre y para cualquier cosa. Es en experimentos relativamente controlados, más allá que el proceso sea reversible o no, que eso después vamos a volver a machacar sobre ese punto. Entonces, si yo impunemente lo trabajo como un diferencial, este DQ lo integro y me da Q, entre un estado final y un estado inicial. Y si esto lo integro de este lado, si supongo que la masa, el calor específico a presión constante no dependen de la temperatura, salen de la integral, me queda la integral de diferencial T, que es entre un T final y un T inicial, que es delta T. ¿Sí? Es tan fácil como eso. Y bueno, entonces, acá este problema es una cierta cantidad de calor que es hielo a 200 Kelvin, o sea, a 73 grados centígrados bajo cero, y se va calentando hasta que llega a 150 grados en forma de vapor. Entonces, este CP, que no depende de la temperatura y del estado, no es verdad, va a cambiar. Entonces, uno lo que tiene que resolver es el problema en tramos. Entonces, primero uno lo resuelve en la fase de hielo, que se mantiene el CP constante y usa esta expresión directamente. La masa no cambia mientras está en formato de hielo, entonces uno pone directamente la masa de hielo que tiene, el calor específico del hielo,
y la diferencia de temperatura entre 200 Kelvin y 0 grados centígrados, que es el punto de fusión. Nada, y uno va y hace la cuenta. Acá da todo prolijito. Así que también, si quieren, pueden convertir calorías a Joule como a ustedes mejor les parezca. Ahora, cuando cambia de fase, lo que uno tiene es que en realidad ahí es como un integral, pero de una delta, por decirlo de alguna manera, y en ese cambio de fase, lo que uno tiene es un calor latente de fusión o de vaporización, que típicamente se pone con la letra L mayúscula. Acá por ahí me faltó poner un subíndice F de fusión, para distinguirlo del tramo 4, que va a ser un LB corta de vaporización. Pero bueno, si me saben disculpar esa desprolijidad de notación, es tan fácil como esto. O sea, yo sé cuántas calorías por gramo sé del sistema para cambiar del hielo a líquido. Y es simplemente hacer la cuenta. Eso pasa ahí en el cambio de fase y ya está. Después, en el tercer tramo, sería ir desde 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. La única diferencia con el tramo 1 es que ahora hay que reemplazar por el calor específico del agua. Acá, como les dije, en general, en los enunciados, bueno, en este justo lo pusieron en Kelvin, pero típicamente uno tiene en el enunciado que esto va a ser por gramo grados centígrados. Acá, como la relación es lineal, son sinónimos, da lo mismo poner grado Kelvin que grado centígrado. Y en el punto de fusión del líquido a vapor, bueno, es lo mismo que antes en el agua, pero ahora hay que ver cuánto calor cede el sistema, o cuánto calor absorbe el sistema, mejor dicho, por cada gramo. Bueno, acá 540. ¿Cómo se sabe eso? Y bueno, alguien se puso a hacer los experimentos y lo midió. ¿Cómo se mide en detalle? La verdad no tengo ni idea, pero se mide y se hace. Y bueno, acá hay un detallecito que sí siempre a mí me gusta notar, que seguro todos lo saben, pero vieron que cuando uno sale de la playa, cuando se mete en el agua y sale, por un ratito uno tiene mucho frío. Eso es porque cuando el agua que uno tiene en el cuerpo, cuando se empieza a evaporar, se está llevando 540 calorías, y es un montón de calor, y por eso uno localmente siente chuchos de frío, que no sería lo mismo si se mete en el agua fría de una, que no sería 80 calorías, sería mucho menos, pero uno está muerto de frío mientras se está evaporando el agua del cuerpo. Una vez que se secó, hace 38 grados, uno empieza a tener calor y se mete en el agua otra vez. Y bueno, y después, una vez que ya está en la fase gaseosa, el CP vuelve a ser constante. Eso siempre tengan cuidado, ¿no? Porque yo estoy diciendo CP, C sub P significa calor específico a presión constante. O sea, este experimento se está realizando a presión constante. ¿Cuál es la presión que estamos usando? La del medio externo. Esto está a presión atmosférica. Por eso es válido usar CP. Si fuera C sub B corta, es calor específico a volumen constante. Entonces, bueno, uno tiene que cuidarse que ese experimento se haga a volumen constante. Otra cosa que no dije, pero sí lo había mencionado Claudia el miércoles, es que acá estamos usando lo que se llamaría la convención egoísta. Si el calor es positivo es porque el sistema recibe calor, y si es negativo es porque lo cede, te lo está entregando. La convención altruista es al revés. Positivo es el que da y negativo es el que recibe. No me voy a meter con las cuestiones filosóficas al respecto, pero bueno. Nada, entonces es ir y hacer directamente las cuentitas, y es un ejercicio que sale inmediato, no tiene mayores misterios. Y el gráfico es hacer esto. Yo no lo hice exactamente a escala, porque no me entraba de manera prolija en el gráfico. Pero sí, lo que quería hacer notar era ciertos detalles. Estas pendientes tienen que ver con el calor específico.
Las pendientes acá son distintas, pero estas dos son iguales. Me parece que le dibujé exactamente al revés. Me parece que esta tenía que ser más empinada y esta menos empinada, pero también depende acá en el eje horizontal ustedes tendrían que ir marcando los distintos calores. Por ejemplo, en el tramo 1 el sistema cede 731,5 calorías. Entonces ustedes tendrían que hacer una escala graduada, acá poner 731, cuando el hielo se terminó de derretir, es 731 más 1600, que será 2300 y pico, sería por acá. Después, en el tramo 3, 2000, se corren 2000. Bueno, ustedes háganlo bien. Yo lo que sí les quería mostrar es que las pendientes tienen que ver con el calor específico, y en los cambios de fase son líneas horizontales, porque este es un gráfico de temperatura en función de la caloría. Podría ser al revés, caloría en función de temperatura, es lo mismo. Pero acá no estamos mirando el tiempo. Acá no sé cuánto tiempo tarda en derretirse el hielo o cuánto tiempo tarda en vaporizarse el agua. Necesitaría tener un gráfico 3D y tener el dato de conductividad térmica o de velocidad de cambio de fase para saber cuánto dura esto en el tiempo. Pero en general los cambios de fase, cuando tengan un gráfico de este estilo, tienen que tener este tipo de mesetas que en la bibliografía típicamente se los llama plató. Y bueno, y nada más, eso es el ejercicio 4. El ejercicio 5 es más de lo mismo. La diferencia es que ahora usan un calorímetro, y la gracia del calorímetro, básicamente cuando uno habla de calorímetro está pensando en un termo. Y cuando uno piensa en un termo, si es un termo bueno, no como los que tengo yo para tomar el mate, que después de un rato tengo el agua fría, son adiabáticos. Y adiabático significa que no intercambia calor con el medio externo. Adentro del termo pasa cualquier cosa. Pero si es adiabático, yo no sé lo que pasa dentro del termo, a menos que, bueno, ponga un sensor de manera tal que el sistema no pierda calor. Eso se puede hacer claramente. Le ponen un cablecito con una termocupla, cierran todo bien el termo y se hace. Eso no tiene ningún misterio. Pero si yo no pongo ningún sensor, yo toco el termo, está siempre igual. Y adentro no sé cómo intercambia calor entre los distintos componentes. Entonces, si uno sabe que dentro del calorímetro está en un régimen adiabático, entonces la suma de todos los calores parciales tiene que dar 0. Entonces, algunos serán positivos porque reciben, o sea, por ejemplo, tengo un termo con agua y hielo. Si el termo es completamente adiabático, según la cantidad de hielo y de agua que tengo, llegará a una cierta temperatura final, y una vez que llega a esa temperatura final no cambia más. Eso significa que el agua se enfrió un poquito, que el hielo se calentó otro tanto, y puede pasar 3 posibilidades. Si hay más agua caliente que hielo, se va a licuar todo. Puede pasar que si hay mucho hielo, muy frío, el agua que está se congele toda, o puede quedar en un estado intermedio, que una parte del hielo se licúe y otra no. Entonces ahí tenemos dos elementos, hielo y agua, que van a intercambiar calor entre ellas adentro del calorímetro. El agua típicamente tendrá un calor negativo y el hielo tendrá un calor positivo hasta que llegan al equilibrio. Entonces, sabiendo que la suma de los calores da 0, este ejercicio sale sin mayores inconvenientes. Es plantear una ecuación algebraica y despejan lo que les pido. El ejercicio 6 habla un poco del primer principio. Ahí la clave... yo estoy yendo un poco rápido, ya lo sé, pero después ustedes cuando miran el video de vuelta y vean el problema 6 o el 5, si se traban, escuchen toda esta cháchara que hice, y yo creo que ahí les va a caer la ficha de lo que les estoy diciendo, pero si no, obviamente, interrúmpanme, no pasa nada. En el ejercicio 6 hay que usar el primer principio, que la variación de energía interna del sistema es
Q menos trabajo, y que la variación de energía interna es NSB delta T. A ver si me sale, voy a hacer el experimento. Es medio grande el pizarrón que estoy usando, pero así lo uso hoy, me dicen si se entiende o no. Pero básicamente la variación de... Bueno, arriba puse la ecuación de estado de un gas ideal y un poquito más abajo está la variación de energía interna del sistema para un gas ideal, NSB delta T. CB es el calor específico a volumen constante, y el primer principio es básicamente el tau igual Q menos trabajo. A ver si se ve bien. Bueno, no estoy escribiendo nada trascendente. Lo único importante de por qué escribí el primer principio así es que tengan cuidado qué convención se está usando. En algunos libros aparece delta U igual Q más trabajo, y en otros aparece Q menos el trabajo. Típicamente yo voy a usar esta, Q menos trabajo, y si el sistema realiza trabajo es positivo, y si el sistema recibe trabajo, el trabajo es negativo. En algunos libros, en vez de aparecer W de work, aparece L de laboro, pero nunca va a aparecer el trabajo con la letra T. La letra T la reservamos para temperatura o energía cinética. La T mayúscula. Y la T minúscula, salvo en los problemas de calorimetría, la usamos para el tiempo. O sea, bueno, pero eso ya saben, es el drama que siempre hay entre las materias, que hay que ponerse de acuerdo con eso. Pero sí tengan cuidado, según el libro que usen, cómo está definido el primer principio. Porque si no, eso puede traerles complicaciones. El otro problema que sí pensaba dedicarle unos minutos es el problema 7. Dejo de compartir pantalla y pongo el problema 7 para compartir el problema 7. ¿Hasta acá vamos bien? No sé si quieren preguntar algo. No sé si nadie contesta porque... Ah, ok. Alguien contesta por suerte siempre. Sí, pues siempre me queda la sensación que en estas clases, como para ahorrar streaming, todos tienen el video y el audio apagado, lo cual me parece perfecto, pero nunca sé si están del otro lado. Eso también es una cuestión de convivencia que les hago. Si quieren participar pueden habilitar el audio para hacer preguntas, obviamente, y si se habilitan el video, tengan el cuidado de estar decentemente vestidos, ni hacer gestos obscenos, ni nada de eso, ¿no? Ya, bueno, nada, ya todos saben eso. Pero, digo, el cuatrimestre pasado pasó en varias universidades, la gente estaba en el baño, bañándose, y, bueno, no hagan esas cosas, por favor. Si no, tendré que hacer algo yo en consecuencia. En el problema 7 nos dan un resorte que la fuerza y la energía están descritos por estas leyes. La fuerza del resorte, bueno, la primera parte es la ley de Hooke, ¿no? O sea, física 1, física del CDC, es K por el estiramiento, básicamente, pero ponemos X directamente porque suponemos que X es directamente el estiramiento de la compresión en vez de poner delta X. Pero si no, está definida a menos de una constante y no es grave. Y tiene un segundo término que va como la temperatura, por un coeficiente B y un coeficiente mu, que básicamente lo que sirven es para que las unidades den lo que tengan que dar. Pero aparte de B y mu, para que den lo que están diciendo, que este resorte, además de estirarse o comprimirse, puede cambiar su fuerza si está más caliente o más frío. Lo cual es en general más realista, ¿no? Si uno está con un, no sé, me imagino un alambre que yo lo estiro y lo comprimo, lo voy a calentar. Y si se calienta ya se afloja, y la típica, ¿no? Uno no es un resorte, un alambre, pero tiene cierto comportamiento de un resorte, si uno lo puede estirar, lo puede comprimir,
dentro de lo posible, pero si uno empieza a hacerle así un resorte, lo calienta, se afloja y lo cortan, ¿no? Bueno, básicamente este segundo término da cuenta de ello. Y bueno, si la fuerza del resorte depende de la posición y de la temperatura, es bastante razonable que se pueda modelar la energía de ese resorte como que depende de la posición y depende de la temperatura. Esto parece una contradicción con lo que dije del ejercicio anterior, pero no lo es, porque lo otro está aplicado a un gas ideal y esto está aplicado a un resorte, con lo cual no pasa nada. Acá en el ítem D está una de las cosas que había señalado Claudio. En la guía oficial está sin la flechita, el gramo fuerza. Bueno, acá cuando yo lo empecé a resolver me avivé y se lo agregué. Y nada, después lo que tenemos que hacernos todo es acordarnos las equivalencias. Siempre ponerlo en el sistema técnico es un engorro porque uno está acostumbrado a usar el MKS. Pero bueno, yo acá lo dejé así, ya está, no lo respeté. Entonces vamos a empezar a resolver el problema. ¿Cuánto vale la capacidad calorífica del resorte a X igual constante? Bueno, entonces para resolver estos problemas todos siempre salen con el primer principio de la termodinámica, que es lo que les dije antes. La variación de... claro, Newton pero con gramos. Sí, o CGS, qué sé yo, no... En principio, los problemas con las unidades no deberían ser un problema, pero en general para nosotros lo es porque solemos hacer los ejercicios todos a nivel teórico. Eso es una falla que tenemos todos, un vicio que tenemos típicamente los teóricos de exactas, que decimos no, porque esto es cualitativo, sale así, y después resulta que, bueno, a la hora de concretar, bueno, ¿cuánto es un newton? ¿Es mucha fuerza o es poca fuerza? Bueno, háganse esas preguntas y agarren en su casa, invéntense un dinamómetro, a ver cuánto es un newton, cuánto es una dina. Siempre es interesante tener una noción de si es mucho o poco algo cuando mete las unidades, porque en general es un problema, los experimentales no tienen ese problema, pues supuestamente aman los fierros, si no meten unidades no lo saben hacer, pero sí es un defecto para mí grave que tenemos todos los teóricos, que a veces nos problemamos con las unidades porque somos demasiado analíticos y no está bien. ¿Qué sé yo? Es un mea culpa que hago. Entonces, bueno, arrancamos del primer principio de la termodinámica. Acá lo tengo escrito en términos de un estado final y un estado inicial, porque puse el delta U. Pero uno lo puede escribir en su versión diferencial. Entonces acá está de vuelta lo que les dije antes. La variación de energía es una función de estado. Sin embargo, la variación de calor y la variación de trabajo no, depende del proceso. Y es algo que a mí siempre me sorprende, que la resta de dos funciones que dependen del proceso físico me da por resultado una diferencia o un proceso que no depende de los estados, si fueron reversibles o no, o si fueron distintos. Eso es una cosa sorprendente para mí del primer principio, y hay mucha discusión al respecto, si una vez se pone a buscar papers, porque uno dice, es una resta, una suma algebraica. Pero cuando uno empieza a hilar fino, la termodinámica tiene un montón de cositas, ya desde este momento, que parece una definición súper básica, que siempre hay que darle una vuelta de tuerca y que uno se queda pensando y no la termina de tener del todo clara, porque en definitiva, cuando uno estudia termodinámica, está estudiando un sistema de muchas partículas, que uno le mete hipótesis si interactúan o no, pero uno mira estados de equilibrio, temperatura, presión y volumen, pero ¿qué está pasando ahí adentro? Uno con estas cosas es como que está enmascarando procesos microscópicos que no conoce. O sea, uno está enmascarando de alguna manera la ignorancia que tiene sobre el sistema y uno se resigna a saber que es ignorante de eso, pero a pesar de eso toma uno mediciones. No sé si están escuchando un ruidito de fondo, pero disculpen si hay ruiditos de fondo. Bueno, mejor si no se escucha. Pero cada tanto van a escuchar algún quilombo porque, nada, porque vivo en una casa y estoy en el conurbano y el conurbano es ruidoso.
Así que si algún momento el ruido es muy fuerte, me avisan. No solo es ruidoso, también como dice un humorista, huele a humo, pero bueno, hoy no hay ninguna quema cerca, así que está todo bien. Igual ustedes de eso no se enterarían, en todo caso me entero yo. Bueno, entonces decía, la ecuación 2 es simple en cuanto a que uno trabaja de manera simple, pero tiene sus cuestiones escondidas. Así como cuando en física 1 teníamos la fuerza de rozamiento, ese mu por la normal. ¿Qué es el mu ese? Bueno, es una cosa que yo modelo, es el rozamiento. Y yo tengo tablas, qué sé yo. Pero, ¿qué está pasando cuando uno pone ese mu? No lo sé. Es un problema complejo. Pero sin embargo sigo adelante. Y acá, con el primer principio, lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo se define el calor específico para un determinado proceso? Entonces, acá el calor específico es básicamente el cociente, la derivada, la diferenciación de Q a dt. Y el proceso lo marco fijando una variable. Acá, por ahí, debería haber puesto una X mayúscula, porque lo que yo quería significarlo, que es, o ya lo puse a X constante. No, acá lo que estoy diciendo es X constante. Entonces, lo que uno hace básicamente, donde dice dq, despeja de acá, ¿no? De la ecuación 2 pasa el diferencial del trabajo sumando, en donde dice dq pongo du más de diferencial del trabajo. Y me queda esto, bueno, ya separé la fracción, y es así de impune esto, no... está mal como uno lo pone así de una en términos matemáticos sin decir nada. Como está bien diciendo algo que una suerte de chamullo que a uno lo convence. ¿Cuál es ese chamullo? Es que uno está suponiendo que son funciones que se comportan, son bien comportadas significa que son relativamente suaves y continuas para algún determinado proceso, aunque uno lo conozca o no, y que uno pueda hacer esto, habría que usar la regla de la cadena para hacer las equivalencias entre los diferenciales físicos y los diferenciales matemáticos, pero a los efectos concretos, después de varios pasos formales, uno llega a que es sumar y separar las fracciones. Entonces, después lo que uno tiene, es importante que vayamos diferenciando los deltas, con por ejemplo, cuando decís diferenciando los deltas, decir si es una delta o una D, ¿a eso te referís, Tomás? Sí, mira, para mí sería lo óptimo, porque cuando vos diferencias la delta de la D, estás diciendo que, cuando pones la delta griega, estás diciendo que ese proceso, esa magnitud física depende del proceso. Y cuando pones la D, estás diciendo de alguna manera que no te importa cómo es el proceso, y entonces estás pensando en un proceso reversible. En general, conviene hacerlo así. Para las cuentas, si vos en tu casa lo querés hacer con la D latina o la delta griega y yo no lo veo, no te voy a decir nada. Y si lo veo y más o menos me lo justificás a la hora del parcial, voy a decir, bueno, sí, qué sé yo, está bien, y te voy a tildar el ejercicio bien. ¿Por qué en un lado pusiste delta t en el denominador y otro de t? Justamente por ese motivo. No sé si es Juli, Julián, Juliana, bueno, Juli. Es por lo que acabo de decir. Estoy haciendo un manejo impune de la matemática, que no es correcto, si lo dejo así sin decir nada. En realidad, cuando uno pone delta Q dividido delta T, es delta Q dividido delta T. Ahora, en el límite, que eso es muy chiquito y está dentro de los tiempos de relajación del sistema, uno puede escribir ese delta Q dividido delta T como la derivada de Q respecto de T. Entonces, ese igual que puse así tan impunemente de un lado al otro, tiene metido
varias de estas nociones que acabo de decir, que me llevaron 10 minutos contarla, pero escribirlo lo haces en 10 segundos. Pero sí, no es automático. Uno lo trabaja como si fuera automático, pero no lo es. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, nada. Entonces, yo acá voy a manejar impunemente los deltas y los D como si fueran lo mismo, pero no lo son. Entonces uno acá se tiene que fijar quién es du a dt. Du a dt es la energía interna, que acá en este problema se usó la letra E mayúscula, entonces du a dt a x constante es lo mismo que de a dt a x constante. Y de omega a, perdón, de omega, dw a dt es, ¿cómo es? Es justamente agarrar el trabajo y hacerlo a posición constante. Acá también hay otra cosa que yo no dije, que hice así de una, que es la siguiente: el diferencial o la variación de trabajo es F por la variación de posición. Esto. El trabajo en esencia, ahí está, es esto último. Entonces, si no hay variación de la posición, el diferencial X es 0, entonces la derivada del trabajo, a pesar que esté derivando con respecto a la temperatura, si esa posición constante es 0. Entonces solo me va a quedar la derivada de E respecto de T. Y entonces voy a ver quién era E. Bueno, la derivada respecto de T, el primer término da 0, el segundo da C. Bueno, ¿cuánto era C? Es dato del problema, un Joule sobre Kelvin. Ya está, hice el punto A. Fíjense que la cuenta fue un reglón, pero estuve 10 minutos hablando de este reglón. Por eso yo les decía que adrede están los problemas medios telegráficos, porque me gusta que salgan estas discusiones, yo lo planteo y después que ustedes tiren preguntas. El punto B sale de la misma manera. Entonces, bueno, nada. Acá ya te lo piden a fuerza constante, entonces se arranca igual, nada más que lo único que cambia es X por una F mayúscula. Pero bueno, acá hay algunos detallecitos que hay que tener en cuenta. Si el proceso es a fuerza constante, quiere decir que el diferencial de la fuerza es 0, el diferencial exacto de la fuerza es 0, y entonces yo ese diferencial exacto, como depende de dos variables, lo puedo escribir de esta manera. Entonces así puedo sacar cuánto vale df, y como esto es 0, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, el silencio es porque o se fueron todos o me siguen. Como esto es 0, entonces calculo estas derivadas, las igualo a 0 y llevo a esta identidad. Que me da una relación entre dx y dt. De vuelta, acá manejé impunemente los diferenciales, ¿no? Entonces llegué a esa expresión de la velocidad no respecto al tiempo, pero sí respecto a la temperatura. Perdón por volver a lo mismo, pero una consulta de lo que te decía Juli, ¿podés tener una delta dividiendo un diferencial? Dicho así, no. Vos para poderlo esto llevar de esta manera, tenés que hacer las hipótesis que dije antes. Son funciones bien comportadas, que son funciones continuas, y cuando decís que es una función continua, estás hablando de un proceso reversible. Por supuesto, si digo que hay un proceso reversible y lo marco, quiere decir que debe haber un proceso irreversible. Que eso lo introdujo Claudia y lo vamos a charlar ahora en el problema 9, pero lo adelanto. El proceso reversible es un proceso donde uno puede controlar todas las variables punto a punto en el espacio de estados, de fases del problema. Si uno tiene acá
que el proceso depende de la posición y la temperatura. Si yo pongo diferenciales exactos, estoy diciendo que puedo controlar esas cosas. ¿Tengo que esperar infinito tiempo para que eso suceda? Porque un proceso reversible es un proceso que va de un estado de equilibrio al otro. Y eso en general significa lento. Pero lento en física no es esperar tiempo infinito. Es esperar un tiempo suficientemente largo como para que el sistema relaje. Entonces, por ahí, un proceso reversible puede durar 1 minuto y te moviste 50 grados de temperatura, dependiendo del sistema, ¿no? Tal vez lo que acabo de decir es imposible, pero si fuera posible, no significa que tengo que esperar 1000 años para que un sistema aumente 50 grados. Sí tengo que tener control de todas mis variables. Si tengo control de todas mis variables, puedo hacer estas cosas de reemplazar diferenciales físicos por diferenciales matemáticos, y si es un diferencial matemático exacto, puedo escribirlo en términos de sus derivadas parciales, como estoy haciendo acá en el DF. ¿Sí? De vuelta, de nada. Esto sin aclarar nada, como está bien que les moleste, porque no es correcto. Con todas estas consideraciones que hacemos, bueno, es aceptable y funciona. Y si funciona, es aceptable, uno lo puede medir con toda la precisión que uno pueda, en definitiva va a estar bien. Ya veo que alguien después va a hacer alguna disquisición filosófica al respecto, pero bueno, por lo menos a la hora de resolver estos ejercicios está bien. Entonces, la gracia de esto es que yo necesito escribir el diferencial de trabajo en términos de f diferencial x. Y eso me da una expresión entre dx y dt, que también me va a servir para la variación de energía. Entonces, una vez que tengo esta relación, sabiendo cómo se modela la energía y cómo se modela la fuerza, es hacer esta cuenta y va a salir. Bueno, acá todavía estoy haciendo una cuenta intermedia. Por un lado calculé df, por otro lado calculé de. Entonces, eso es porque estoy trabajando con du a dt a fuerza constante. Du a dt a fuerza constante es lo mismo que de a dt, en este caso a fuerza constante. Me queda esta diferencial exacta, porque la energía es una función de estado, entonces puedo pensarlo como un diferencial exacto. No tiene por qué dar 0, pero puedo proceder así tranquilo. Entonces, haber calculado antes de x a dt me sirve para este cachito de acá, que yo pueda reemplazarlo por beta mu sobre k. Y entonces ahí llega una expresión para d a dt a fuerza constante. Y esto, más lo que usé antes del diferencial de f a fuerza constante, después lo uso para el trabajo. Acá tendría que haber puesto una liñita, haber dicho cálculo auxiliar, para calcular cada uno de los términos de la ecuación del CF, o haberla numerado acá y me olvidé. Pero lo que hice fue, acá calculé el primer término, y ahora acá voy a calcular el segundo término del C sub F. Bueno, como les dije antes, la variación de trabajo es F por la variación de posición. Si yo el resorte lo voy estirando de manera controlada, puedo reemplazarlo por el diferencial X, por el diferencial T lo mismo, y me queda como un dx dividido dt, un dx a dt, y ya lo uso. Una consulta de eso, decime. Arriba puse delta omega dt, sí. Ya te digo, porque estoy haciendo esas cosas inmundas que les dije hace un rato. No, acá tal vez debería haber dejado el delta t y haberlo pasado acá. Acá es un error mío de notación. Acá lo correcto era poner delta omega dividido delta t. Y en este paso, recién pasarlo al dt. Ahí fue que yo me apuré con la notación. Bueno, nada, entonces ahora ya está. Como el proceso es a fuerza constante,
es como que no interviene en esta derivada que no es derivada, y lo puedo escribir así, y después directamente beta mu sobre k. Una cosa que es conveniente en este tipo de ejercicios, yo lo dejé así genérico, pero después se pueden, si quieren, eso les alivianan las cuentas, decir que mu es igual a k, entonces el mu con el k se les simplifica y les queda todo más prolijito. Entonces, una vez que tengo C sub f, o sea, por un lado tuve la expresión para du a dt, por otro lado tuve la expresión de omega dt, perdón, de omega no, dw a dt, y lo reemplazo acá arriba. Me parece que acá el moquito que me mandé, perdón, voy a tratar de corregirlo, si no, bueno, ahora sépanlo ustedes, acá era un C mayúscula, no un C minúscula. La aclaración es importante, porque el C mayúscula es la definición y C minúscula en general es por unidad de volumen. Entonces, tengan cuidado, acá no pasa nada porque el ejercicio es directo, pero eso sí tengan cuidado. Entonces, bueno, nada, es reemplazar lo que daba y después entonces les va a quedar f, y el último paso es reemplazar f por lo que tenían al principio de todo, ¿no? Que era menos kx más beta mu t. Y bueno, es un par de pasos de cuenta y ya está, sale inmediatamente. El ítem C decía ayer la pregunta, ¿estás igualando la energía interna con la energía total porque no hay energía externa? Sí, correcto. Después, en el ítem C me dice obtenga la ecuación de las adiabáticas. ¿Qué es hacer la ecuación de las adiabáticas? Es donde diga delta Q poner igual a 0. Adiabático significa que no intercambia calor con el medio externo. Y eso me lleva a que el primer principio va a quedar escrito de esta manera. Y bueno, y de eso ahí obtengo una relación matemática, y esa relación matemática es la ecuación de la adiabática que pide el problema. Entonces, bueno, vuelvo a trabajar como antes, escribo la variación de energía como esto, la fuerza, el trabajo diferencial es directamente a fuerza de x, de vuelta. Tendría escrito F por delta X y después F por dx, pero bueno, acá ya lo hice de una. Y bueno, y esto me lleva a una relación. Acá, bueno, hay que derivar la energía respecto de X a T constante, o sea, es una derivada parcial, ¿no? O sea, derivo de X sin tocar T, y en la derivada respecto de T, derivo todo respecto a la temperatura sin tocar X. Eso significa. Lo mismo que hacíamos en análisis 2. Y bueno, les va a quedar algo que va a estar multiplicando por T. Entonces lo que uno termina haciendo es que los términos le queden las variables separadas, ¿no? Por un lado queda el de x y por el otro lado queda el de t con todo lo que tenga t. ¿Se entiende? Acá hay un par de pasos de cuenta, o sea, acá primero hice la cuenta y después dividí todo por t, porque si no acá me iba a quedar mezclada la temperatura y la posición. Entonces cuando divido por t, este término me queda b mu por dx, y este otro me queda de t de t, y eso es fácil de integrar, ¿no? Porque la derivada de t respecto de t es el logaritmo de la temperatura. Acá me va a quedar beta mu x, y de ahí sale al toque la exponente. No sé, fíjense, si se traban después preguntan, pero me parece que la cuenta sale directamente. En el ítem D se ve que ya estaba medio cansado, pero les digo, el ítem D, claro, yo soy muy piola, les puse el resultado, pero hay que hacer unas cuantas cuentitas. O sea, desde el enunciado del ítem D hasta acá abajo es lo que yo puse, es lo que no puse para llegar a ese resultado. O sea, ahí fui a lo Landau. Ya no sé si se toparon con el libro de Landau, que les dice como trivialmente sale, y uno está una tarde haciendo cuentas. No van a estar una tarde haciendo cuentas, pero les va a llevar un ratito. ¿Cuáles son las
los puntos principales. En un momento van a tener que... bueno, una primera cosa es que tienen que la fuerza es 300 gramos fuerza, son 3000 dinas. Después por otro lado les va a quedar la integral de f de x, entonces van a tener que sacar x final y x inicial para poder integrar. O sea, tienen que hacer un cambio de variables. Van a hacer cuentas. Van a llegar en algún paso intermedio, algo así, no sé si se va a ver bien, ahí estoy marcando con el dedo. Delta E les va a quedar una expresión que les va a quedar en función de T cuadrado, y ahí meten los 300 Kelvin, que les va a quedar 9000 Kelvin cuadrado, y hace un ratito de cuentas y les va a quedar 0,56 joules. El trabajo, la cuenta es más directa, sale más rápido, y a mí me dio 2250 por 10 a la menos 5 ergios, que me quedó despreciable frente a la energía. Y el calor me va a quedar lo mismo que la energía. 0,56 joules, más la pequeña corrección que me mete el trabajo. Y ese es el problema 7, ¿no? Acá es medio un incordio de cuentas, pero son cuentas que yo apuesto que las van a poder hacer, y si no, si se traban, preguntan, no pasa nada. Este al menos lo podemos responder porque la cuenta la tengo hecha. Y bueno, yo más o menos la chequeé, creo que no hay errores, pero bueno, si les da distinto de 0,56, pregunten. Yo creo que está bien hecha la cuenta, pero siempre uno se puede equivocar, es un ser humano. El ejercicio 8 no lo voy a explicar, pero es bastante directo. El tita, o sea, en el ejercicio 8 va a aparecer un delta U igual C por tita. C tita es la temperatura. Y bueno, hagan la cuenta y fíjense y lo charlamos. El otro problema que sí hoy pensaba contar es el 9. Que el 9, si ustedes, no sé si todos ya visitaron la página de la materia, yo estos 3 ejercicios los posteé en la página de la materia, todavía no los subí al campus virtual, pero yo los ejercicios el día anterior a la práctica los voy a ir poniendo en donde dice clases prácticas virtuales. Ahí voy a ir poniendo los problemas que voy a explicar al día siguiente, para que los vayan viendo, y entonces cuando llegamos a esta instancia, por ahí ya estuvieron renegando con el ejercicio, y entonces por ahí va a ser peor que ahora, ¿no? Porque si ahora ya me hicieron preguntas, cuando vean el día anterior me van a hacer más preguntas, pero bueno, no. Justamente esa es la idea. Entonces vamos a compartir pantalla de vuelta. Share. Bueno, de vuelta. Este ejercicio, así como lo escribo, y sí, es una papa, recortito, son 4 renglones. Pero yo acá quería aprovechar para hacer todas las aclaraciones que quería hacer. Bueno, dice, calcular el trabajo realizado por n moles de un gas ideal para ir de un estado inicial a otro final en cada una de las siguientes transformaciones. Bueno, yo hubiera puesto en vez de n mayúscula, n minúscula, moles por unidad de volumen, pero no importa, tanto da, es lo mismo para los efectos prácticos, porque este es un ejercicio bien teórico. Pero bueno, nada. Entonces, acá hay un punto fundamental. Me dice que la transformación es reversible. Entonces, ya esto estamos acotando la cuenta un montón al decir que el problema es reversible. Y si el problema es irreversible, estas cuentas no tienen por qué dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo, como ya dijimos y como ustedes ya saben, depende del proceso físico, depende del camino, ¿sí? Eso lo sabíamos del CBC y de Física 1. No da lo mismo
calcular el trabajo yendo por un lado que yendo por el otro. Puede que dé lo mismo, puede que no. Entonces, hay que recordar algunas cosas que por ahí para todos son obvias a esta altura, pero si no las mencionamos, cuando hablo de evolución isocórica es a volumen constante. Cuando decimos evolución isobárica es a presión constante. Cuando decimos evolución isotérmica es a temperatura constante. Y cuando decimos evolución adiabática es con intercambio de calor nulo, con el medio externo. Debe haber más otros tipos de transformaciones, como vimos en el problema anterior, pero bueno, en gases ideales estas son las que hay, tal vez haya otras, pero estas son las que comúnmente usamos, porque cuando uno considera gas ideal es nRT sobre B, y no hay muchas variables para mover. A lo sumo, uno tiene la cantidad de moles, que eso puede ser también una condición de vínculo, pero no hay mucho más. Entonces, estas son las que habitualmente se usan. Entonces, el primero, y si el volumen no varió, quiere decir que el diferencial de B es 0, con lo cual esto es automático, no hay nada más que decir. Cuando la transformación es isobárica, bueno, hay que hacer una pequeña justificación, que es la siguiente. Esta es la definición que nosotros usamos de trabajo. Es la integral entre un estado inicial y un estado final de P externo diferencial volumen. O sea, básicamente el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no? De lo que sabíamos de toda la vida. Bueno, en realidad alguien me va a decir, no, bueno, es el vector fuerza por el vector desplazamiento por el coseno del ángulo, por el módulo, ¿no? De cada uno. Pero básicamente es fuerza por desplazamiento. Y presión es fuerza por unidad de área. O sea que sería algo así como dF a dA, la derivada de la fuerza respecto del área, y el diferencial del volumen es básicamente área por desplazamiento. Entonces, en cuanto a unidades, es consistente. No, obviamente lo que acabo de decir, si lo escribo, es una barrabasada, pero adimensionalmente esto es de unidades de fuerza dividido a superficie, y esto es volumen, que es superficie por desplazamiento. ¿Se entiende, creo? Y esto me da las unidades que tiene que dar. Va a dar en Joule o en lo que deba dar. Acá en general dejo genérico estado inicial y estado final, porque dependiendo del proceso puede ser volumen inicial, volumen final, presión inicial, presión final, temperatura inicial, temperatura final, o una combinación de ellos. Entonces lo más cómodo es decir, bueno, va desde un estado inicial a un estado final. Cuando hablamos de estado, recuerdo que estamos diciendo que son estados de equilibrio. ¿Por qué estados de equilibrio? Porque ahí tenemos todas las variables macroscópicas en equilibrio y están definidas. Entonces, si yo tengo una garrafa, si la sacudo a la garrafa y adentro del gas, el gas hace un quilombo ahí adentro. ¿Puedo medir algo en ese momento? No, tengo que dejarlo quieto, y una vez que está quieto, por ahí después, de alguna manera, puedo insertar un termómetro. Entonces, cuando eso pasa, es que estoy en un estado de equilibrio y toda la temperatura está definida. El volumen, si está dentro de una garrafa, lo tengo definido, y si está a una temperatura dada, la presión va a estar definida. Entonces, eso es un estado de equilibrio. ¿Cómo llegó a ese estado de equilibrio? Típicamente no me importa. O sí me importa para un experimento concreto. Pero, como dijo Claudia, una vez que llegó al estado de equilibrio, todo lo que pasó antes, el sistema se olvidó. O sea, si no me acuerdo, no pasó, como dice la canción. Entonces, uno empieza a estudiar a partir de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Entonces, por ahí si bien es más conservador, más ambiguo poner I y F, uno lo hace adrede porque después cuando vaya al problema particular va a especificar bien quién es quién. Cosa que acá, bueno, veo que tengo un error de tipeo, pero bueno, ahora llego.
Entonces, cuando uno tiene, esta es la definición general de trabajo, P externo por diferencial volumen. Entonces acá se ve claramente que con esta definición, si el volumen aumenta, la presión la tenemos definida positiva, ¿sí? Entonces, necesariamente si el sistema realiza trabajo, el trabajo va a ser positivo. Y si el sistema recibe trabajo, quiere decir que el volumen se achicó y va a ser negativo. ¿Sí? Cuando tengo un proceso que es reversible, quiere decir que la presión externa en cada paso de mi proceso es igual a la presión interna del gas. Este es un paso no trivial, o sea, uno tiene que pensar que es un proceso, un proceso reversible. Si eso no pasa, no puedo poner la igualdad. Será igual a otra cosa, pero no a la presión del gas. Entonces, una vez que yo digo, es un proceso reversible, puedo pasar a este término, a este miembro de la igualdad. Entonces, ahora, cuando pasé de acá a acá, estoy diciendo que el proceso es reversible. Y ahora sí, sale al toque, porque como el proceso es isobárico, la presión del gas sale de la integral, yo a la presión del gas la llamé P minúscula, y me queda la integral entre el volumen inicial y el final del diferencial volumen, que es delta V. ¿Correcto? Fíjense que, de vuelta, ¿no? Estos ejercicios, si uno no lo piensa, es medio como inmediato, ¿no? Porque, nada, ¿no? Escribí, saqué una P e integré, pero en realidad la belleza de todo esto es que las cuentas son relativamente fáciles, pero uno tiene que pensar cada paso intermedio por qué está poniendo el igual. Por eso yo les decía, y está telegráfico, pero en realidad uno tiene que, el ejercicio, pensarlo un poquito para saber por qué está poniendo esas igualdades. Entonces ya uno, si se creyó el resto, ya ahora ya es una máquina industrial que hace cosas, qué sé yo, porque ahora el proceso isotérmico es la misma cosa. Primero escribo la definición de trabajo, como el proceso es reversible, puedo decir que de estado de equilibrio en estado de equilibrio, momento a momento que va evolucionando el sistema, la presión externa es igual a la presión del gas. Entonces puedo poner esta igualdad entre estado inicial y final. Pero ahora tengo otro dato extra, que es un gas ideal. Entonces, si es un gas ideal, yo sé que gas ideal es P por presión por volumen igual a nRT, N con minúscula, el número de moles, R es 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, y nada, despejo P de acá, que es nRT dividido volumen. Acá, bueno, acabo de detectar, perdón, otro error de tipeo. Acá la integral está definida entre volumen inicial y volumen final. ¿Sí? Porque ahora yo ya sé cuál es, yo sé cómo varía mi sistema. ¿Está bien? Entonces, ahora ya acá no tengo por qué ser ambiguo como era antes. Acá pongo, después eso lo corrijo y si no lo hago, recuérdenmelo, a menos que ya todos la tengan clara, pero si no, después lo pongo bien. La integral es entre el volumen inicial y el volumen final. Y bueno, nRT, el número de moles no cambia, sale. R es una constante, sale. El proceso es isotérmico, sale. Me queda la integral de 1 sobre V de B, que es el logaritmo. Y como estaba definido entre B final y B inicial, me queda esto de acá. Ya está. No hay más secreto que eso. Y el último ítem de esta primera parte es el proceso adiabático reversible. Entonces, de vuelta, arranco como arranqué en los problemas anteriores. P externa de B, definición. Como es reversible, es igual a P del gas por diferencial volumen. Y ahora tengo que usar el hecho que es un proceso adiabático. El proceso adiabático era básicamente P por B a la gamma igual a una constante.
es esto, ¿no? P por B a la gamma igual a constante. En particular, si es una constante, si yo tengo de referencia la presión inicial y el volumen inicial, yo voy a saber que es P por B a la gamma igual a presión inicial por volumen inicial a la gamma. Esto, para poderlo decir, tiene que ser un dato del problema. ¿Se está viendo bien el pizarrón? Sí. Y bueno, nada. Y gamma típicamente es CP sobre CB. Y si mal no recuerdo, si no, corríjanme después, CP es CB más R. Esto ya poniendo el N minúscula, ¿no? Acá el CP es minúscula. Si lo pongo en mayúscula, tengo que agregar el N mayúscula. Bueno, y eso lo charló el otro día Claudia en la teórica. Entonces, nada, ya sé que el P del gas es presión inicial, volumen inicial a la gamma, dividido B a la gamma. ¿Por qué? Porque P por B a la gamma es igual a P inicial, B inicial a la gamma. Bueno, y lo que es constante sale la integral, que es PI, BI a la gamma, y después hay que integrar 1 sobre B a la gamma de B, que da esto. Y ya está. Ahí terminó el problema en esa parte. Después hay un regloncito más. El regloncito más, que yo dije el resto se deja de elaboración personal, pero lo spoileo, no tengo problema. ¿En qué casos la expresión obtenida es válida aún para gases no ideales? ¿En qué caso es válida aún para procesos irreversibles? Bueno, para gases no ideales. La primera expresión, si es a volumen constante, listo. Acá nunca dije cómo era el gas. Cuál era la ecuación de estado o la relación de estado entre la presión, la temperatura y el volumen. O sea, acá podría haber sido un gas ideal o un gas real, no me importa. O sea, el A, tanto da. La expresión isobárica, lo que está pidiendo esta igualdad es que sea un proceso reversible. Pero no está diciendo nada del gas. Porque como ya sé que la presión es constante, listo, salió de la integral. Pero nunca dije si era un gas ideal o no. O sea que las expresiones A y B pueden ser para un gas ideal o no. La C y D sí, porque de hecho en la C estás usando que es un gas ideal, y en la D estas expresiones también valen para gases ideales. Uno tendría que revisar si esta diabática sigue valiendo para un gas real o no, eso fíjense. Y después, ¿en qué casos es válida aún para procesos irreversibles? Esa es la otra pregunta. Bueno, la ecuación 1, sí, acá no me importa si es reversible o irreversible el proceso. Como no hubo variación de volumen, no hubo ninguna fuerza realizando trabajo, ya está. Entonces, esta expresión, si es isocórica, es completamente general. Podría haber sido un gas ideal o no, y podría haber sido un proceso reversible o no. Listo. Después, el B. El B, ya al poner P externa igual P del gas, ya eso vale solo para proceso reversible. Si el proceso es irreversible, hay que ir un paso para atrás. Y ahí me tienen que dar alguna relación constitutiva entre el gas y el medio externo. Si no, no puedo resolver esa integral. ¿Puedo? Sí, puedo decir que es P externa por delta B, porque es por acción y reacción, termina quedando P externa por delta B. Pero ese P externo por delta B, digo, ¿no? Porque si esta igualdad no vale, bueno, me quedo con este cachito, pero si alguien me dice la presión externa es constante, puedo sacarlo. Si alguien me dice la P externa es 1/3 de la presión del gas adentro y el gas adentro no varía, también puedo, pero a priori me tienen que dar un dato más. Entonces, esta expresión a priori es independiente que sea un gas ideal o no, pero si el proceso es irreversible no puedo afirmar que sea P por delta B. Necesito un dato extra.
Y bueno, y estas dos son súper restrictivas. Si el proceso es irreversible, no puedo plantear esta igualdad, así que por más que sepa que es un gas ideal, no puedo resolverlo. Y lo mismo acá. Así que eso era con respecto al problema 9. Después, con lo que saben, en principio pueden resolver el resto de la guía. Yo más o menos acá les punteé la mitad de la guía. En todo caso, después podemos hacer el viernes que viene un par de ejercicios más de la guía 1 y arrancar con la guía 2. Obviamente los ejercicios que quedan son los más largos de cuenta y los más difíciles, que obviamente no se los resolví, pero no, inténtenlos hacer y si no, la vez que viene, o sea, por lo menos traten de llegar hasta el ejercicio 9. Si ven que no tienen inconvenientes, sigan para adelante. Si siguen para adelante, de ejercicio no explicamos, mejor, porque así ya reniegan un poco y la vez que viene, en todo caso, el miércoles al final de la clase me dicen cuáles les trajeron dolores de cabeza y arrancamos contando esos. Y si no, bueno, elegiremos entre Claudio, Tomás y yo qué problemas contar de esta parte. El 13 creo que es muy parecido a algo que hizo Claudia en la teórica. El problema 12 es muy bonito. O sea, traten de hacer, qué sé yo. Yo digo que es bonito, por ahí es una porquería, pero a mí me gustó cada vez que lo hago. El 14, la parte A está buena, que es una parte que hoy no hicimos de graficar los procesos. Ese seguramente lo contemos. Para hacer la puesta a punto de qué queremos decir cuando dibujamos un proceso termodinámico en un diagrama de P por B o P por P versus T. Y después, si lograron llegar hasta el 16 con gases ideales, el 17 es más de lo mismo, pero con gases, y el 18 con gases reales. Pero bueno, yo tampoco tenía ganas de atiborrarlos de cuentas ahora, así que si no tienen ninguna pregunta concreta de los problemas, paro la grabación acá y después si quieren seguimos charlando un poco más. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre C y C? Es que uno es específico y el otro no. O sea, uno es por unidad de volumen y el otro no. Bueno. ¿Dejo de grabar entonces? Bueno, después veo cómo...